Bueno, seguimos en tema de emergencia agropecuaria y un poquito más, porque el Instituto Nacional del Cooperativismo, INACOP, anunció la postergación de los pagos de cooperativas agrarias justamente en el marco de la emergencia hídrica, para hablar sobre este tema, su alcance, pero también sobre los objetivos 2023 de INACOP, que recibimos entonces a su presidente, Martín Fernández. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Un gusto estar con ustedes. Bueno, veníamos hablando con Frati, ¿no? De la emergencia, el reclamo que hay desde la oposición de medidas de mayor alcance en tiempo y en espectro. Y bueno, se ha anunciado por parte de INACOP esta medida. ¿Por cuánto tiempo es? ¿A qué confederaciones de cooperativas abarca? Bueno, es una decisión que tomó ayer el directorio de INACOP y que lo conversamos también con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, en una reunión en la jornada de ayer, a los efectos de generar algunas medidas paliativas. Esto solo se soluciona lloviendo, pero en definitiva lo que hay que tratar es que algunas medidas que podamos tomar desde las políticas públicas redunden por lo menos en un alivio para los productores en este momento, que es realmente dramático en algunos casos. Y en ese sentido, esto es una postergación de todos los vencimientos que tienen las cooperativas agrarias con el instituto, ya sea a través de los créditos que han solicitado, de los créditos que se soliciten ahora y que van a tener un periodo de gracia también de 90 días, y también de lo que es la prestación coactiva, que es un paratributo que pagan las cooperativas en función de su facturación al instituto para el desarrollo también de la política pública de cooperativas. La idea entonces es postergarlo 3 meses y después, ¿cómo sería el retomar ese tipo de pagos al INACOP? En el caso de los préstamos es postergar, o sea que en definitiva lo que se lleva es al final del préstamo 3 meses más. No, la idea no es que se superpongan cuotas, porque tampoco es una situación que vamos a aliviarla ahora para después en realidad apretar un poco más en momentos que tampoco van a ser sencillos en los próximos meses. Entonces lo que se hace es un corrimiento que va a llevar a que los préstamos tengan 3 meses más de vigencia. ¿Con la posibilidad de reevaluar si se puede seguir postergando eso de acuerdo a las circunstancias? Siempre eso está en evaluación. En realidad lo hacemos en este marco de la emergencia en contexto general, pero muchas veces hemos recibido las necesidades de las cooperativas de extender, de refinanciar, y eso siempre ha tenido un buen oído por parte del instituto, que además ha ido tomando otra serie de medidas a los efectos de paliar. Yo entiendo lo que decía Frati, lo que dice la oposición, pero lo que pasa es que en definitiva lo que nosotros podemos hacer es simplemente tratar de acompañar al productor, de darles el amparo que tiene el Instituto de Cooperativismo y la política pública, pero las soluciones de fondo, primero, la primera es que llueva, sin duda. La segunda es generar políticas a largo plazo que generen por lo menos mayor sustentabilidad ante embates climáticos que, como venimos teniendo, seguramente tengamos mucho más en el futuro. Bueno, pero en este caso se acompaña, digamos, los 3 meses de la emergencia. Que era un reclamo, ¿no?, de Frati, que no todas las medidas, que una medida mensual no aportaba demasiado, porque de acá a un mes los productores van a estar en la misma situación, llueva o no. Yo me temo que de acá a 3 meses tampoco la situación habrá cambiado mucho más allá de las lluvias, porque el año va a ser difícil para la producción nacional. No solamente para los productores, para todos quienes estamos involucrados de alguna manera en toda la cadena, desde quien produce hasta quien termina consumiendo, y entre medio todos sabemos que hay una cantidad de gente vinculada a la distribución, a la comercialización, que se va a sentir durante... ¿A cuántas cooperativas alcanza esta medida aproximadamente? Alcanza a todas las cooperativas agrarias. ¿Pero tienen un número estimado? Las cooperativas, son más de 100 cooperativas agrarias en todo el país, desde cooperativas de gran porte hasta de pequeñas cooperativas, muchas veces granjeras en los cinturones de las ciudades, de Montevideo y Canelones sin duda, pero también en el interior del país. La producción cooperativa hoy significa el 25% de la producción nacional. Es decir, el 25% de los productores en Uruguay están asociados a cooperativas. Uruguay tiene la característica de que el 50% de la producción está en manos de la agricultura familiar, y de esa agricultura familiar el 25% a su vez también son unas 100 aproximadamente, un centenar de cooperativas. Son un poco más de un centenar de cooperativas las que están beneficiadas, y en el caso de que hubiera, que recibiéramos solicitudes que hasta ahora no hemos tenido de la Comisión Nacional de Fomento Rural y de la Sociedad de Fomento Rural que estén registradas en el instituto, también las va a abarcar este tipo de medidas. Bien, ¿qué pasa con algunos rubros específicos que pueden estar dentro de las cooperativas? Como por ejemplo el lechero, ¿no?, que ya ha manifestado dificultad puntual, y Frati mencionaba la necesidad de quizás subsidiar, bueno, justamente
con otras medidas más potentes a ese sector. Esta medida abarca a ellos, pero se está pensando en un instrumento específico de mayor apoyo, que ya es un problema que se viene arrastrando hace tiempo y ahora se ve agudizado con la sequía, ¿no? Bueno, de hecho ya hay, el propio Frati lo debe haber votado a fin de año en el Parlamento porque se votó una medida para que está reglamentándose el decreto. Ayer estuvimos con el ministro y con su secretario los efectos de terminar la redacción, se va a terminar la redacción del decreto y se va a publicar en los próximos días la reglamentación de esa ley que establece para las industrias lácteas, que en definitiva son buena parte de la cadena de la producción y el 90% de la producción de leche está en manos de cooperativas. Se van a establecer políticas preferenciales por parte del Poder Ejecutivo en la medida que las industrias presenten también planes de reconversión, porque necesitamos una reconversión. Hoy tenemos infraestructura ociosa muy grande por parte de la industria y poca cuenca y poco desarrollo de la producción. Y es algo que votó el Parlamento sobre fin de año. Pero ¿esto cómo le mejora en el corto plazo o en la inmediatez al productor pequeño que remite la leche que saca en su pequeño establecimiento a una industria? Pero es que la industria son hoy en día el 90% de la industria en este país láctea, los dueños son los productores, porque son esas cooperativas. A ver, muchas veces uno desagrega la industria láctea de los productores y en realidad en el 90% de los casos son los dueños de esas industrias lácteas, los propios productores. No son grandes empresarios de multinacionales, son los productores lácteos. En el caso de Conapron, en el caso de Calcar, en el caso de Claldi, de Coleme. Es decir, son ellos mismos quienes son los dueños. En definitiva, si esa ecuación mejora en la industria, que es el final de la cadena, pero que es además a quienes remiten los propios productores, eso sin duda va a redundar en una mejora en la cadena láctea. Porque no solamente implica ayudar a la industria, en este caso con estos subsidios que se pretenden armar o que se están desarrollando, también va a implicar que el desarrollo hacia los proveedores de la industria. ¿Y quiénes son los proveedores de la industria? Los productores, que además son parte de la dirección de esas cooperativas. O sea que para pasar en limpio, desde el INACOP es la postergación de los pagos al INACOP por 3 meses y se están evaluando otro tipo de medidas que puedan colaborar con la circunstancia, con la coyuntura y con esos productores. Sin duda, de hecho ya hemos recibido por parte de una cooperativa que asiste a productores, en este caso lecheros, la posibilidad de tener un apalancamiento financiero con el Fondes. Eso se está estudiando. Claramente estamos esperando que nos remitan la información a los efectos de ver si podemos de esta manera acompañar a una cooperativa que en definitiva asiste a esos productores lecheros. ¿Se necesita algún tipo de voto en particular en el Parlamento para alguna de estas iniciativas? En principio para estas iniciativas no, requieren decisión del Instituto Nacional del Cooperativismo. Lo que sí estamos trabajando codo a codo con el Ministerio de Ganadería en la instrumentación de estos subsidios, pues, básicamente para el sector lácteo, y con algunas de estas industrias cooperativas ya estamos trabajando y ya hemos tenido varias reuniones a los efectos de poder acompañarlos en la asistencia técnica, en consultoría, para elaborar ese plan que puedan desarrollar las pequeñas industrias. ¿Este pedido de Frati de levantar el receso parlamentario justamente para abordar este tipo de circunstancias? El Parlamento normalmente muchas veces levanta su receso parlamentario, no sería una novedad, y si se requiriera una medida legislativa, pero todavía no sé cuál es la medida legislativa que propone Frati para levantar el receso. O sea, levantar el receso siempre esta cuestión de los subsidios seguramente se te va a terminar votando, ¿no? Claro, pero para levantar el receso en el sistema parlamentario lo que tiene que tener es un orden del día acompañado de 50 firmas. Eso permite el levantamiento del receso parlamentario. No, eso es lo que el orden del día, si no hay un proyecto, es difícil levantar el receso. Por eso, el próximo 2 de febrero va a concurrir el ministro, se van a presentar una serie de medidas que el Frente Amplio viene analizando con productores como Frati, por ejemplo, para evaluar si efectivamente se requiere, a partir del Ejecutivo, algún tipo de proyecto que tenga que ser votado en el Parlamento. Yo creo que eventualmente siempre, y esto más allá del sector del signo político, el Parlamento, cada vez que lo necesitó, levantó su receso parlamentario. A mí me tocó estar muchas veces en el Parlamento, me tocó ir un 1 de enero para, por ejemplo, asistir a ANCAP en 800 millones de dólares y se reunió el 1 de enero. El Parlamento levantó porque la situación era acuciante, levantó el receso y votó
Así que yo creo que si hay una medida que se pueda aprobar por vía legislativa, seguramente el Parlamento va a levantar el receso. Ya para cerrar con este capítulo, desde INACOP se está valorando, más allá de lo que usted mencionaba, alguna medida a largo plazo que bueno, ofrezca un instrumento más estructural para evitar lo que usted decía, ¿no? Cambio climático, bueno, acomodarse y tener una mirada un poco más a largo plazo de instrumentos de mitigación y de amortiguación de los efectos justamente del cambio? Bueno, sin duda, eso lo hemos estado trabajando. Estamos trabajando no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional, con Cooperativa de las Américas. A Uruguay, a su vez, le toca presidir la red de organismos públicos de América en materia de cooperativismo. Y estamos trabajando sobre todo lo que significa las medidas que se van desarrollando en cada país y cómo eso va machando con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, y la sustentabilidad sin duda es algo que nos va a permitir un desarrollo mayor a la región en los próximos tiempos. Para eso hay que trabajar en sostenibilidad. Sostenibilidad implica, entre otras cosas, esto, el poder producir de manera más sostenible, que nos permita utilizar los recursos de manera responsable, porque tampoco esto significa decir vamos a dar préstamos para ir agujereando el Uruguay en cada pedazo de tierra, porque eso no le da sustentabilidad al recurso más importante que tenemos. Y entonces, concretamente, ¿en qué se está pensando? ¿Dónde se está poniendo, digamos, esa mira un poco más alta? Bueno, en algunos sectores nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con el sector de la granja, en la elaboración de un proyecto con el Ministerio de Ambiente, para trabajar no solamente los temas hídricos, sino también trabajar los temas de, por ejemplo, control biológico de plagas e ir de alguna manera y de a poco sustituyendo lo que hoy son algunos plaguicidas que atentan contra el medio ambiente por microorganismos eficientes, por control biológico de las plagas. En el caso de la leche es un tema, el energético, fundamental. Para cualquier ecuación en la producción láctea el tema energético es fundamental, y en eso también estamos trabajando con estas pequeñas industrias cooperativas para elaborar un proyecto de largo plazo de sustentabilidad. Y allí yo quiero recalcar el compromiso que han tenido industrias que están en dificultades, como están muchas de estas pequeñas industrias, Calcar, Claldi, ustedes han visto noticias en los últimos tiempos, la propia Coleme en Melo, pero que más allá de tratar de solucionar los problemas que los acucian hoy, ya están pensando en mañana y en generar políticas a largo plazo, y también a través de esta eficiencia energética que estamos trabajando. ¿Cómo es el balance del año que cerró, 2022? Por ejemplo, se levantaron las observaciones por parte de la Auditoría Nacional de la Nación respecto a gestiones anteriores. Sí, a ver, cuando uno maneja recursos públicos, lo que tiene que tratar es que sean lo más eficiente posible, porque con esa eficiencia le va a permitir llegar un poco más a las políticas que desarrolla para los beneficiarios. Y para nosotros, que manejamos un presupuesto que es acotado, el Instituto en su historia maneja un presupuesto acotado, el poder destinar de forma regular y que tenga una buena gestión cómo maneja sus recursos es imprescindible. Esa mejora de la gestión que ha tenido, y que ha tenido un compromiso muy grande de un equipo que funciona en el Instituto, que realmente nos ha permitido desarrollar toda esta política que desde el directorio tratamos de implementar, nos permitió llegar a 1.500 capacitaciones durante el año 2022 a socios y cooperativas que hoy tienen habilidades que antes no tenían, que fueron capacitados en eso, y que a su vez han tenido, entre otras cosas, una posibilidad de asistencia técnica para reformular los planes de negocio de las cooperativas. Hemos volcado más de 7 millones de dólares en financiamiento, desde pequeños créditos para el rubro de gestión diaria, es decir, de poder hacer frente a alguna obligación por parte de esas cooperativas, como también inversiones más importantes, por ejemplo, en el sector agroexportador, donde tienen la necesidad de invertir en plantas de raciones, en los silos, es decir, que el sector de la agroindustria está necesitando, y nosotros estamos tratando de acompañarlos de esa manera también. ¿Qué significa para INACOP la rebaja de la tasa de interés para las cooperativas de vivienda, un reclamo histórico de las cooperativas y que finalmente se pudo dar? Y es la mejor noticia que ha recibido el cooperativismo de vivienda en los últimos 15 años. Es decir, desde el 2008, cuando la tasa pasa del 2% al 5%, hay un reclamo histórico, y que nosotros, estando en la oposición, entendíamos justo. Entonces, si una fuerza política que, estando en la oposición, entiende justo determinado reclamo, al menos lo que tiene que hacer es, cuando asume una responsabilidad de gobierno, estudiar la posibilidad de que eso cambie. Claro, siempre se decía que era inviable, ¿no? No era que no se quisiera. Pero... ese era el análisis que se hacía.
Hubo un análisis que llevó 2 años. Acá no es que nosotros recién ahora tomamos la decisión. El Ministerio de Vivienda y la Agencia Nacional lo estuvo analizando durante estos 2 años. Y no solamente llegó a la conclusión de que se podía rebajar al 2% y devolverle al cooperativismo de vivienda una tasa de interés social, sino que además lo hace retroactivo al 1 de marzo del 2020, que es cuando este gobierno asume la responsabilidad. Entonces, hay cálculos hechos por la Agencia Nacional de Vivienda que dicen que esto es sostenible, en la medida, por supuesto, que esto está atado a la conducta de buenos pagadores de las cooperativas. Y en eso hay que recalcar, el cooperativismo de vivienda históricamente es buen pagador y no va a haber, salvo algunas excepciones que puedan existir, no va a haber problema en ese sentido y sobre todo para poder acceder a esa tasa del 2%, que le va a significar... Si uno no es buen pagador, no paga el 2%, paga más. Claro, la tasa vuelve al 5%. Porque en realidad también la sostenibilidad de ir al 2% está dado porque no haya mora y que haya cumplimiento, porque el fondo es uno solo. Pero a una familia que tiene una vivienda de 2 dormitorios cooperativa le va a significar pasar de pagar una cuota de 17.000 pesos a una cuota de 12.000 pesos. Eso ya ahora en el momento de aliviarle el bolsillo. ¿Los criterios de buen y mal pagador cambiaron o se mantienen? No, los criterios son los mismos, se está reglamentando eso. Ya se está convocando a las cooperativas porque no solamente tienen que empezar a recalcular la cuota de que se va a empezar a pagar hacia adelante, sino que hay que recalcular de aquí al 1 de marzo del 2020 el crédito que va a tener esa cooperativa. ¿Cuánto pierde de ingresos, sobre todo la agencia, no? Bueno, los cálculos indicarían que no habría una renuncia fiscal importante en este sentido, porque al ir sobre el pago regular, o sea, del pago del 2% atado al buen pagador, y que muchas cooperativas que no lo estaban volcando al Ministerio, sino que estaban por el régimen de oblación, estaban depositando en otras cuentas autorizadas por el Poder Judicial, eso va a volver al Ministerio de Vivienda y en definitiva va a permitir... Claro, es un incentivo que permite recaudar nuevamente un poco más. Exactamente, ese es el objetivo, que se pueda recaudar, apelar a uno de los principios cooperativos, que es el principio de la solidaridad. Si una cooperativa paga y paga en fecha, va a permitir que se pueda seguir desarrollando este programa que hoy en día significa el 50% de la inversión del Ministerio de Vivienda. O sea, el 50% de lo que invierte el Ministerio de Vivienda está destinado al programa cooperativo. Fernández, ya tenemos que cerrar, pero como supongo, no sé, uno de los desafíos de este año está quizá como ir reciclando los efectos de la pandemia, ¿no? Y ahí le quiero preguntar qué efectos hubo. Seguramente cooperativas que no pudieron hacerle frente a sus obligaciones, pero otras que se habrán formado como salida laboral para muchas personas que perdieron sus puestos fruto de la pandemia. ¿Qué desafíos representa para este año eso? A ver, sin duda que lo que nosotros muchas veces hablamos de que el cooperativismo es más resiliente y tiene la capacidad de afrontar mejor determinadas crisis, no significa que no la sientan. Simplemente que ajustan por otras variables para tratar de sostener el empleo. Eso lo demostramos, el empleo en el sector cooperativo creció un 10% en el marco de la pandemia, solo el 6% de las empresas cooperativas mandaron personal al seguro de paro, pero claramente tenemos que mirar hacia el futuro. Seríamos muy injustos si miráramos al sector cooperativo solo como una rueda de auxilio en los momentos complicados. Entonces, hay que buscar nuevamente, trabajar fuertemente sobre la mejora de gestión. Ya hubo un crecimiento muy grande de la cantidad de cooperativas en los últimos 10, 12 años. Hoy lo que queremos trabajar básicamente es poder darle sostenibilidad a esas empresas y trabajar mucho en la mejora de gestión de esas cooperativas y poder realmente que tengan un impacto mayor en lo que es las grandes cuentas nacionales. Pero también hay un dato que salió en los últimos días que en parte lo refleja y que es el hecho de que la informalidad en el Uruguay cayó casi del 25% al 20%. O sea, hay una cantidad de uruguayos que estaban en el mercado informal de trabajo y hoy lo están. Y en buena medida ese es un rol que está cumpliendo, no se explica por supuesto todos esos 5 puntos por el cooperativismo, pero el cooperativismo está cumpliendo un rol muy importante en lo que es la formalización de una cantidad de uruguayos, que estamos trabajando para eso, estamos trabajando en formalizar una cantidad de grupos que están vinculados al sector turístico y a las áreas protegidas, donde allí hay grupos que hacen recorridos, senderismo, y que pretendemos darle también con el Ministerio de Turismo un marco de formalidad a ese trabajo. Fernández, muchas gracias por estos minutos. Por favor, ha sido un gusto. Cerramos por aquí entonces la entrevista, ya son las 9 de la mañana, 39 minutos, la temperatura está en 29 grados.